por favor ocupar sus lugares, si son tan amables. Bien, no podemos continuar de mejor manera que con la conferencia magistral, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a 62 años, que nos ofrece la reconocida consejera, amiga, feminista, caramba, faltan y sobran muchos términos para presentar a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, maestra Adriana Margarita Favela Herrera. Bienvenida, consejera. Gracias. Aprovecho también para dar una cordial bienvenida a la consejera electoral, maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Bienvenida, muchas gracias por su presencia. ¿Quién nos hará favor de conducir la mesa? Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, Humberto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho su presencia y sobre todo su permanencia porque ya nos retrasamos un poco, entonces agradezco mucho que sigan aquí acompañándonos y sobre todo agradezco tener el honor de presentar a la consejera electoral Adriana Favela, la maestra. Me voy a permitir leer una síntesis de su currículum. Ella es maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte, licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza el doctorado en Derecho en la Universidad Anáhuac del Sur, cuenta con un diplomado en Políticas Públicas Sustentables en la Universidad Anáhuac del Norte y un diplomado en Derecho e Instituciones Electorales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con experiencia en materia electoral, en la que incursionó desde diciembre de 1993 como secretaria de Estudio y Cuenta y después como juez instructor en la Sala Regional Durango del entonces Tribunal Federal Electoral. Luego como profesora investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral. También fungió como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Monterrey y secretaria instructora en la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En marzo de 2005, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la designó como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que asumió el 1 de octubre de 2005 y concluyó el 6 de marzo de 2013. Posteriormente, se desempeñó como magistrada de la Primera Sala Civil, con sede en Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, hasta el 3 de abril de 2014. A partir del 4 de abril de 2014, es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es autora del libro intitulado Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales y coautora de los libros denominados Derecho Electoral, Visión Práctica y Temas de Derecho Procesal Electoral. También es autora de diversos ensayos publicados en distintos medios de difusión, entre otros, Fortalecimiento de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hacia la elección presidencial de 2012, aproximación a una reforma legal para la instrumentación del voto de los mexicanos en el extranjero, publicado en la Revista Mexicana de Derecho Electoral. Cuenta con más de 150 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral, realizadas en diferentes tribunales, institutos y universidades del país, y esto es solo una síntesis de su currículum. Estoy convencida que efectivamente la lucha organizada de las mujeres por sus derechos comenzó antes de la lucha por el derecho al sufragio y el derecho a la educación. Y vestigio de eso es justamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges. Sin embargo, la lucha focalizada al derecho al sufragio y a la educación y la concreción de estos derechos marca un parteaguas para alcanzar la ciudadanía plena por parte de las mujeres. Es por eso que la conferencia que nos presenta la consejera electoral Adriana Favela, intitulada El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a 62 años, es de suma importancia. Sin más preámbulos, los dejo con ella.
Gracias, Dania, por la presentación y gracias al Instituto Electoral del Distrito Federal por considerarme en este programa, por venir aquí a celebrar el 62 aniversario del voto de la mujer en México, y gracias también, como decían hace ratito, por seguir aquí, porque yo sé que ha sido un evento que empezó desde muy temprano y pues que estén aquí significa mucho para mí. De verdad se los aprecio mucho. Y bueno, antes de tomar el tema, hay que recordar precisamente que nosotros en México no tenemos reconocido la calidad de ciudadanas mexicanas, precisamente a las mujeres. Y es, si me vas a ayudar o si quieres lo hago yo. Y es ya hasta 1953 cuando se reforma el artículo 34 de la Constitución Federal, precisamente para incluir a las mujeres de manera expresa en el texto de ese artículo, que precisamente habla que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que tengan los siguientes, que cumplen con los siguientes requisitos, que es tener obviamente 34 años y tener un modo honesto de vivir. Entonces estamos hablando más bien ni siquiera del voto de la mujer en México, estamos hablando del reconocimiento de esa ciudadanía en la Constitución Federal, y a partir de esta circunstancia es cuando ya se empieza a participar de manera más activa en las cuestiones obviamente electorales, pero también en cualquier ámbito de la vida pública y también privada de nuestro país. Si quieres, adelántale un poquito. Entonces, bueno, ha sido pues mucha la lucha que se ha tenido que dar para llegar hasta estos momentos donde ya tenemos la paridad. Y a nivel federal, les decía, fue hasta 1953 cuando se hace este reconocimiento, pero a nivel local, en 1923, Yucatán y San Luis Potosí ya contaban con el voto de la mujer a nivel municipal y también para las cuestiones de las diputaciones locales. Entonces, realmente a nivel federal se hace este reconocimiento pues varios años después, o sea, casi 30 años después más bien, cuando ya las mujeres pueden participar en las elecciones federales. Y esa es una circunstancia pues muy interesante, porque se hicieron varias propuestas precisamente para que se reconociera a nivel federal la calidad de ciudadanas mexicanas a las mujeres, y nunca se logró esto, sino hasta, les decía, 1953. Más adelante, por favor. En 1947 sí se hace una reforma al artículo 115 de la Constitución, donde precisamente se habla de que las mujeres pueden participar votando y siendo votadas en las elecciones municipales, pero tampoco se logra este reconocimiento, les decía, ya a nivel federal. Y les decía, finalmente ya, en 1953 se publica precisamente el día 17 de octubre en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al artículo 34 de la Constitución, y por eso es el 17 de octubre de cada año cuando celebramos el voto de la mujer en México. Pero siempre les digo que vean qué convencidos estaban obviamente de darnos la calidad de ciudadanas, que la reforma se aprobó el 2 de diciembre de 1952 y son 10 meses después cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y ustedes, los que son abogados, saben perfectamente bien que una reforma no tiene ningún tipo de efecto hasta que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces se tardaron pues casi 10 meses en hacer esa publicación. Más adelante. Y esto es simplemente una comparación de cómo estaba este artículo 34 en 1917. Hablaba de todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, tenían esta calidad también de ciudadanos. Y fue necesario poner los varones y las mujeres. Y aquí también aprovecho para decirles la importancia que es utilizar el lenguaje de manera correcta, porque tal vez ahora no cabría duda de que hablar del término ciudadanos en lo general y mexicanos, estamos haciendo referencia a los dos géneros, ¿no? Masculino y femenino. Pero en aquel entonces, bueno, había estas dudas. Salud. De hecho, si ustedes revisan el diario de debates, precisamente un grupo decía que no era necesario hacer ninguna modificación a nivel constitucional porque se entendía que estos términos mexicanos, ciudadanos, contemplaban tanto el género femenino como masculino. Y otro grupo decía que sí era necesario, porque además, si no se hacía esa reforma de manera explícita,
Entonces, quería decir que desde 1917 se estaban llevando a cabo elecciones de manera contraria a la Constitución, sin incluir precisamente a las mujeres en la calidad de votar y poder ser votadas. Entonces, finalmente gana esta postura y se aprueba la reforma y así está vigente esta circunstancia hasta nuestros días, más adelante. Y yo lo que sostengo es que, bueno, a partir de que se da esta cuestión del sufragio, finalmente, bueno, primero el reconocimiento de calidad de la ciudadanía mexicana para las mujeres y también ya se puede votar y ser votadas, obviamente esto va disparando que las mujeres vayan participando de manera más activa en todos los ámbitos de la sociedad. Y la primera vez que las mujeres votan y fueron votadas a nivel federal fueron con la elección extraordinaria de 1954 que se llevó a cabo en Baja California y fue electa una mujer, y ya en las elecciones ordinarias fue el 3 de julio de 1955 cuando se eligen a 4 mujeres como diputadas federales, ¿sí? Entonces, imagínense, de 4 mujeres diputadas federales en 1954 a 212 diputadas que tenemos en 2015, sí, obviamente habla de un gran avance y, bueno, finalmente también falta mucho por hacer más adelante. Ahora, ya aterrizando en la cuestión que nos puede interesar un poquito más, es precisamente cómo se ha tenido que tomar acciones positivas para ir apoyando la participación de las mujeres. Primero teníamos las cuotas, ¿se acuerdan que era del 30-70, 60-40? Y a mí lo que siempre me llamaba la atención es por qué siempre entendimos que ese 30% o el 40% tenía que corresponder a las mujeres, ¿no? Nunca lo entendimos, o los hombres no lo entendieron, de manera contraria, que el 30% les correspondía a él o el 40%. Entonces, bueno, finalmente sí las cuotas ayudaron mucho, sobre todo cuando ya fueron aplicadas de manera correcta. Y ya en la anterior mesa, o bueno, hace algunos momentos, hacían referencia a la famosa sentencia del juicio ciudadano 12624 del 2011, donde precisamente ahí ya se establecen con muchísima claridad cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para precisamente que se cumpla con la cuota en ese entonces de género, que era que las fórmulas de candidatos estén integradas por personas del mismo género, así si renuncia la propietaria, ¿quién va a subir? Pues una suplente que va a ser mujer, entonces ya para evitar el caso de las Juanitas, que se alternara la lista de representación proporcional, es decir, si empezamos con una fórmula de hombres, tendría que seguir una de mujeres, o viceversa, si empezamos con una fórmula integrada por mujeres, tendría que seguir una de hombres. También, obviamente que se quitó la cláusula que decía que las cuotas de género no aplicarían en aquellos procesos internos de selección de candidatos que se hayan llevado de manera democrática. En todos los partidos argumentaban que esos procesos de selección habían sido democráticos para que no les aplicara esa cláusula. Y finalmente llegamos a la paridad en 2014, que ya conocen ustedes, es el 50% de las candidaturas para los hombres y el otro 50% para las mujeres, que obviamente pues es un avance muy importante. Y aquí lo primero a lo que nos enfrentamos es cómo se tiene que aplicar esa cuestión de la paridad, por partido político, coalición o de manera general, ¿no? Porque hay algunos institutos que pensaron que era de manera general, ¿no? Y les decía, retoma la propia reforma de 2014 muchísimas cosas que ya habían sido sostenidas o ya habían sido sostenidas por la propia Sala Superior, con una novedad muy importante, que las mujeres no fueran registradas en forma exclusiva en aquellos distritos que fueran perdedores, que era lo que hicieron también en el 2012. Sí cumplieron la cuota de género los partidos políticos, pero registrando a mujeres en distritos o entidades federativas que eran totalmente perdedoras, y obviamente con esto se les destinaba desde un inicio pues al fracaso, ¿no? Y algo también muy importante que ya surge en el 2015 es la llamada paridad vertical y horizontal,
o transversal en las planillas de los ayuntamientos. Acuérdense, la paridad vertical dice, si empezamos con una candidatura a presidencia por un hombre, la candidatura a síndico tendría que ser para una mujer, luego la primera regiduría para un hombre y así de manera sucesiva, o viceversa, si empezamos con una candidatura para mujer, para la presidencia, el síndico tendría que ser hombre, luego la primera regidora mujer. Esa es la paridad vertical. Y la paridad horizontal también nos dice que si una entidad federativa, por ejemplo, no sé, que tuviera, por ejemplo, 40 municipios, entonces la mitad, o sea, 20, tendrían que estar encabezadas las candidaturas por mujeres y la otra mitad, o sea, los otros 20, hablando de estos, de que sean un total de 40 municipios, tendrían que estar encabezadas por hombres, ¿sí? Esa es la paridad horizontal o transversal. ¿Y por qué se tomaron estas medidas? Pues precisamente por lo que también decían hace un rato aquí, donde menos representación se tiene de las mujeres o se tenía de las mujeres era precisamente en los ayuntamientos, pero sobre todo para para ocupar el cargo de presidentas municipales. Hasta 2014 el porcentaje era, si no mal recuerdo, el 7%, y ahora ya con las elecciones que se llevaron a cabo en 2015, que acuérdense que fueron 17 elecciones locales, ya se logró subir ese porcentaje a un 14%. Tal vez no sea mucho, pero finalmente doblamos esa cifra y también ya hay un número importante de mujeres en los puestos de síndicos o síndicas y en las regidurías que ya las venían ocupando. También se dieron muchos problemas en el momento de hacer el registro de las candidaturas, ¿sí? A nivel federal no, ahorita lo vamos a ver, porque realmente los partidos políticos cumplieron con el registro de las candidaturas y la paridad en el mismo. Pero en las entidades federativas sí se dieron muchísimos problemas de cómo se debería de interpretar la cuestión de la paridad. Y también después de las elecciones se dieron muchos conflictos, pero para la asignación de aquellos cargos por el principio de representación proporcional, porque muchos institutos pensaban que si las mujeres no habían ganado en los cargos de mayoría relativa, teníamos que compensar esa circunstancia con los cargos de representación proporcional. Ahora, desde el nivel federal, más adelante, por favor. Nosotros hicimos el registro el 4 de abril y se verificó que las fórmulas fueran integradas por personas del mismo género, que el 50% de las candidaturas fueran para mujeres y el otro 50% para hombres, que es realmente lo que es la paridad, y no asignar a ninguno de los géneros en aquellos distritos que fueran perdedores, para lo cual hicimos precisamente un ejercicio, señorita, es que si me volteas a ver, para allá. Hicimos un ejercicio precisamente de dividir los distritos en perdedores, intermedios y ganadores, ¿sí? O sea, ¿cómo se hace este ejercicio? Bueno, se toman los datos de la elección anterior para precisamente verificar si son distritos perdedores, ganadores o intermedios. Obviamente los ganadores son donde obtuvieron la más alta votación y los intermedios es una votación media y los perdedores donde tienen una votación mínima. Y si ustedes verifican un poquito más adelante, resulta que la mayor parte de los partidos políticos sí tuvieron una tendencia, por ejemplo, a registrar un mayor número de mujeres en los distritos perdedores, salvo el Partido Verde y Nueva Alianza. En los distritos también de votación intermedia registraron un mayor porcentaje de mujeres y en los distritos de mayor votación, adivinen qué, pues registraron un porcentaje mayor de hombres en general, ¿sí? Tampoco la diferencia fue mucha de manera global, pero si ustedes ya lo ven por partido político, entonces sí hay diferencias que son muy importantes. Y les decía, resalta el caso del Partido Verde Ecologista de México, que en todos los distritos, ya fueran perdedores, intermedios o ganadores, registraron exactamente el mismo número de hombres y de mujeres, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, aquí se nota que el Partido de Acción Nacional fue el que más mujeres en relación con hombres registró en los distritos perdedores. Pero les tengo una noticia y lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas mujeres del Partido de Acción Nacional que fueron registradas en distritos perdedores, finalmente tuvieron la habilidad de hacer una buena campaña y aunque estaban en distritos perdedores, lograron obtener el triunfo. Entonces,
Sí es importante que a las mujeres se les registre en los distritos obviamente ganadores, pero tampoco hay que pues menospreciar a los distritos perdedores, porque de todos modos si se tiene alguna venta, o sea, alguna posibilidad de ganar, obviamente cuesta mucho más trabajo, ¿no? Más adelante. Y bueno, se hacen todos estos estudios que creo que muchos institutos electorales a nivel local siguieron ese mismo modelo, y ya vamos con la representación proporcional. Acuérdense, a nivel federal son 200 diputados de representación proporcional, la mitad tendrán que ser registrados las candidaturas para hombres y la otra mitad para mujeres. Y aquí se observa un fenómeno muy interesante. Todas las listas de diputaciones de representación proporcional, que a nivel federal son 5 listas, estaban encabezadas por hombres. Y estoy hablando de los partidos mayoritarios, a excepción de Nueva Alianza, que tenía 2 listas encabezadas por mujeres, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Humanista, que tenían una lista encabezada por mujeres. Pero ¿qué significa esto? Que si los partidos políticos, por lo menos, hubieran de esas 5 listas, hubieran permitido que 2 fueran encabezadas por mujeres, ahorita tendríamos, con esa simple circunstancia, tendríamos 5 diputadas federales más para las mujeres. Esa simple cuestión, ¿sí? Entonces es importante tener conciencia de lo que se está haciendo y de los impactos que se van a producir. Entonces, a nivel federal podríamos concluir que los partidos y las coaliciones sí cumplieron con la cuestión de la paridad en el registro de las candidaturas, pero a nivel local vamos a ver que sí hubo algunos problemas, sobre todo porque algunos institutos electorales locales sí emitieron acuerdos que tenían que ver con el cumplimiento de la paridad, y a otros institutos no los pudieron emitir, pero no porque no quisieran, sino porque las presiones de los poderes locales fueron muchísimos, y por eso no fue posible que emitieran esos acuerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, no se pudo emitir el acuerdo, se hizo la impugnación en la Sala Regional de Guadalajara, obligó a que se emitiera el acuerdo correspondiente. El estado de Morelos sí emitió el acuerdo que tenía que ver con la cuestión de la paridad, y es precisamente cuando se empieza a hablar de la paridad vertical y horizontal, que, bueno, pues después ya es retomada y aceptada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuevo León también emitió un acuerdo que luego fue modificado, pero que dio mucha claridad. Y en el caso de Chiapas es un caso pues bastante interesante, porque ellos, bueno, con independencia de que hayan emitido o no un acuerdo, lo cierto es que cuando se hace el registro de las candidaturas, el Instituto Electoral local no verifica que se cumpla con la paridad. Y ese sí fue un problema pues bastante complicado, porque la Sala Superior resolvió el 8 de julio de 2015 que se quedaban sin efecto todas las candidaturas, y que se le tenía que conceder a los partidos políticos 48 horas para que modificaran todas sus candidaturas a diputados locales y ayuntamientos. Estamos hablando que resolvió pues 11 días antes de la jornada electoral. Acuérdense que en Chiapas se llevó a cabo la jornada el 19 de julio de 2015, y esto sí era necesario, ustedes lo pueden ver aquí. De hecho, Morena fue el único partido que sí había tratado de cumplir con la cuestión de la paridad, pero todos los demás no habían cumplido. Luego, supuestamente sacaron como pretexto que de manera global, por ejemplo, en las candidaturas a diputados locales, sí se estaba cumpliendo con la cuestión de la paridad, pero por eso les digo, la paridad es por partido político o coalición, no es de manera global todos los partidos políticos, pero ese argumento tampoco es tan válido, porque vean, en los ayuntamientos ni siquiera de manera global se llegó a un 45, un 50%, sino teníamos el 74% era de las candidaturas era para hombres, y el 26% solamente para las mujeres. Y les digo, Morena sí fue el partido político que desde un principio había cumplido con la cuestión de la paridad. Entonces, en este caso sí la Sala Superior tomó esta medida, porque dijo, ya para empezar, cuando tú emitiste tu acuerdo del registro de las candidaturas,
ya teníamos una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia, donde dijo que el tema de la paridad sí era válido. Ya se habían emitido varias tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, que fue en mayo de 2015, y el Instituto Electoral no las acató, y por eso tomó esta decisión, que nos parecería que es una decisión pues muy fuerte, precisamente pues pocos días antes de la jornada electoral. De hecho, si no mal recuerdo, el registro finalmente se llevó a cabo un lunes anterior a la jornada electoral, o sea que estas personas que quedaron registradas como candidatos ni siquiera pudieron hacer campaña porque el miércoles siguiente concluía, ¿no? Y también con varios problemas porque resulta que las boletas electorales ya no se pudieron cambiar y obviamente en la boleta aparecía el nombre de los hombres que habían sido registrados inicialmente como candidatos. Y también les digo, esto causó varios conflictos porque la gente votó con esas boletas y resulta que ya cuando se dan los resultados, las que habían ganado eran mujeres. Entonces eso causó muchísimos problemas. E inclusive muchas personas que contendieron ahorita en estas elecciones en Chiapas, solamente me estoy refiriendo, las candidatas sufrieron violencia política, que vamos a ver un tema que es muy importante y lo vamos a tocar un poquito más adelante. Amenazas, cuestión de hacerle daño a sus familiares. Muchas personas mujeres tuvieron que huir de sus comunidades, sobre todo cuando ya ganaron la elección. Entonces, bueno, es un tema que está ahí pendiente. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Pues a nivel federal, en los distritos de mayoría relativa, se alcanzaron 117 diputaciones, que pues es una cifra pues bastante buena, y de estos 300 distritos, pues también podemos ver el comportamiento de las entidades federativas. Obviamente, se sigue manteniendo de manera global pues una tendencia a que llegue un mayor número de hombres que de mujeres por el principio de mayoría relativa, pero sí hay entidades federativas donde se pudo observar un mayor número de mujeres que de hombres, pero bueno, ahí les dejo el análisis para que ustedes lo puedan ver. Y algo muy importante es que vean cómo en el proceso electoral federal 2015, les decía, de las 117 mujeres que ganaron, en 73 casos se trataba de distritos ganadores en la elección anterior. Entonces, por eso les digo, sí es importante que se registren las mujeres en los distritos ganadores. Y en 44 casos se trataba de distritos perdedores, pero aún así las mujeres tuvieron la oportunidad de convencer a la ciudadanía para que votaran por ellas, y obviamente aquí también nos tenemos que ir a la calidad de las candidaturas, ¿no? O sea, qué tipo de mujer estás registrando, cuál es el tema de su campaña, qué propuestas están haciendo, y también cómo actuaron los anteriores diputados, ¿no? Si hicieron una buena actuación o no. Y en el caso de los hombres, de los 182 diputaciones de mayoría relativa, en 103 casos se trataba de distritos ganadores y en 80 casos de distritos perdedores. Ahora, ¿cómo compitieron las mujeres? De los 117 triunfos de las mujeres, podemos observar que en 52 distritos las mujeres compitieron con mujeres candidatas en la mayoría de los casos. En 45 distritos compitieron con un mayor número de hombres, o sea, eran ellas las candidatas y casi todos los partidos tenían hombres como candidatos, y en 20 distritos la contienda se efectuó entre igual número de mujeres y de hombres. ¿Esto qué significa? Que las mujeres están preparadas para competir con las propias mujeres, con los propios hombres o de manera mixta. Y finalmente ya se logra una integración de la Cámara de Diputados de 212 diputaciones, 117 de mayoría relativa para las mujeres y 95 de representación proporcional. Entonces les decía, con esos pequeños ajustes de por lo menos que 2 listas de representación proporcional de cada partido político estuvieran encabezadas por mujeres, podríamos haber logrado 5 diputaciones más. Ahora, ¿qué pasa en las entidades federativas en el 2015? De las 17 entidades federativas que se tuvieron elecciones, en 8 entidades se observa que los congresos locales se integraron casi, y digo casi, de manera paritaria. ¿Por qué casi? Porque son más del 42%,
O sea, ya rebasamos ese techo que se acuerdan que existía para las mujeres de que no pasábamos del 30%, pero no logramos el 50%, ¿no? Y son los casos de Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Tabasco, Yucatán, Distrito Federal, Michoacán y Guanajuato. Y en 3 congresos locales sí se logró una integración por mayor número de mujeres que de hombres, como es el caso de Campeche, Querétaro y Chiapas finalmente, ¿no? Y aquí ustedes podrán observar que en cada una de las entidades federativas, cómo quedaron el registro de las candidaturas y finalmente cómo quedaron electas las personas. Y algo que me llama mucho la atención, y por eso lo pongo ahí, todos los asuntos, finalmente, tuvieron que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso también nos habla de que pues está pues bastante cuestionado y es muy controvertido la manera en que se aplica la cuestión de la paridad. Si avanzamos un poquito hasta llegar al caso de Morelos, ándale un poquito hasta para atrás. En el caso de Morelos, les decía que pues se trató de compensar los triunfos de mayoría relativa con los con los cargos de representación proporcional. El Congreso Local de Morelos se integra con 30 diputaciones, son 18 de mayoría relativa y son 12 de representación proporcional. Entonces, habían ganado 15 hombres de mayoría relativa y 3 mujeres, ¿no?, de mayoría relativa. Entonces, lo que hace el Instituto Electoral es que asigna de las 12 diputaciones de representación proporcional, 10 las asigna para las mujeres y 2 para hombres. ¿Y cómo lo hicieron esto? Bueno, todas las listas estaban encabezadas por hombres. Qué raro, ¿verdad? Les decía que no es algo que se vea muy comúnmente. Entonces, lo que hizo el instituto, dijo, bueno, en vez de empezar con asignar, porque tienen que asignar por cada diputado que tenga el mínimo de votación, una diputación, ¿no? Entonces dijo, bueno, tengo que asignar las diputaciones, entonces en vez de irme con la fórmula de hombres, que es la que encabeza la lista, se la voy a asignar a las mujeres, ¿sí? Y es lo que hicieron y por eso teníamos 10 mujeres y 3 hombres de representación proporcional. Se impugna esta determinación y llegamos al Tribunal Electoral del Estado de Morelos y dice el tribunal, a ver, espérame, no solamente tenías que asignarle 10 diputaciones de mayoría relativa a las mujeres, le tenías que haber asignado 12, porque 12 de representación proporcional más 3 de mayoría relativa ya te dan 15 diputaciones en total por ambos principios para las mujeres y sería el mismo número que los hombres obtuvieron de triunfos de mayoría relativa que fueron en 15 distritos, ¿no? Entonces, este asunto finalmente llega a la sala superior y la sala superior dice, a ver, no puedes hacer ningún movimiento del orden en que fueron registradas las listas de representación proporcional. Entonces, finalmente, quedó asignados 9 diputaciones de representación proporcional para hombres y 3 para las mujeres, haciendo que el Congreso se integre pues con 24 hombres que representan el 80% y 6 mujeres que es el 20%. Entonces sí era muy buena la idea, pero esto lo debieron de haber hecho también tal vez en el acuerdo, ¿no? De decir, bueno, si en dado caso de que las mujeres no obtengan el triunfo en varios distritos de mayoría relativa, que sea un número significativo, entonces vamos a compensar con representación proporcional. Porque yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero lo que dice la sala superior es, no puedes violar el principio de certeza, y todas estas reglas tendrán que estar antes de que se lleven a cabo las elecciones. Y luego, bueno, ahí también vemos otros casos que ya no les voy a comentar, pero más adelante, por favor. Aquí están todos los datos que si les interesan, bueno, pues se les puede compartir. Y bueno, inclusive está el Distrito Federal, donde, si no tengo mal el dato, fueron electas el 45.4% de mujeres y el 54.6% de hombres. Entonces estamos en las entidades federativas que podemos decir que se integran más o menos de manera paritaria, pero obviamente, bueno, pues hay que ir por más. Luego, en la integración de los municipios
y delegaciones del Distrito Federal. Acuérdense que en 2015 se llevaron a cabo elecciones en 1,009 municipios y delegaciones del Distrito Federal, y de estas, 144 serán gobernadas por mujeres. Y digo serán gobernadas porque muchas de ellas ya tomaron posesión de su cargo, pero faltan muchas que todavía no toman posesión, sino que lo harán hasta el 1 de enero de 2016. Y les decía que entonces ya vamos en el 14.27% de mujeres en este tipo de cargos. Y en Baja California Sur, fíjense, tiene 5 municipios y de esos 2 están gobernados por mujeres, que es el 40%, claro, es un número muy reducido de municipios en total. Y en Querétaro, del total de municipios que son 18, 8 serán gobernados o son gobernados por mujeres, que es el 44.4%. Entonces, esto es muy importante porque nunca se había logrado que un mayor número de mujeres estuvieran encabezando los gobiernos municipales, ¿no? Y obviamente, bueno, pues siguen los conflictos de cómo se tienen que interpretar las normas. Ahí simplemente les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, hace poco se vio por la Sala Superior unos asuntos donde no se estaba respetando la alternancia de los géneros en la integración, en la lista de candidaturas de representación proporcional, y se excluía al cargo del presidente municipal de esta alternancia. Y obviamente la Sala Superior dijo que no, porque la paridad vertical tiene que aplicar desde la presidencia municipal. Ahora, bueno, hay varias jurisprudencias de la Sala Superior que se han emitido, esas las pueden ir consultando, y lo que también tiene que quedar claro es que esas jurisprudencias pues son obligatorias para las instituciones electorales y para también los tribunales electorales, salvo que alguna haya quedado sin efecto, por lo que ha resuelto también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más adelante. Y algo que también yo les quería contar, más adelante, por favor, es la cuestión de la violencia política. Sí, hemos ido avanzando mucho, les decía desde 1953 que en las elecciones siguientes se fueron electas 4 mujeres como diputadas federales, a tener 212 diputaciones en el 2015. Es un avance pues bastante importante, y es un avance de índole obviamente cuantitativo que se tiene que reconocer. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Pues que mientras más participan las mujeres, es más el riesgo de que puedan sufrir lo que se llama como violencia política, ¿sí? ¿Y por qué la sufren? Bueno, primero porque son amenazadas cuando quieren participar para obtener alguna candidatura a cualquier cargo, sobre todo en aquellas comunidades donde están integrados por su mayoría por indígenas. O sea, las mujeres que son indígenas tienen una doble discriminación, ¿no? Por ser mujeres y además por ser indígenas. Entonces están en una circunstancia pues muchísimo más complicada que cualquiera de las otras mujeres que estamos en otras situaciones. Y les decía que en el caso de Chiapas, bueno, pues se dan eventos, o sea, bueno, circunstancias que fueron muy claras, ¿no? Mujeres que fueron golpeadas, que fueron amenazadas, inclusive una mujer sufrió de violencia sexual. Después ya cuando ganan las elecciones, también fueron amenazadas, una inclusive fue amenazada con que la iban a matar, entonces tuvo que huir de su comunidad y refugiarse en la capital. Otras fueron amenazadas también de quemar sus casas, de hacerles daño a su familia. Y sobre todo, en 5 municipios estuvo muy crítica la violencia política en contra de las mujeres, inclusive entre esta mujer que tuvo que huir de su comunidad por amenaza de muerte. Bueno, creo que finalmente ni siquiera pudo tomar posesión del cargo. Entonces tomó posesión del cargo su esposo, que estaba registrado ya como síndico y era el que originalmente había sido registrado como presidente municipal, pero les digo que hubo todas estas circunstancias por las cuales se tuvieron que cambiar las candidaturas, ¿no? Y esto también nos lleva a un tema que hace ratito también lo preguntaban aquí. Hay que ver cuál es la calidad de esas candidaturas, ¿sí? O sea, tenemos que tener el 50% de las candidaturas para las mujeres, pero lo ideal sería que se asignaran o se las dieran a aquellas mujeres que tienen un trabajo político dentro de sus propios partidos, y no a las familiares, amigas, conocidas, porque no tengo nada en contra de estas mujeres. Obviamente se les reconoce su calidad de ser mujeres, pero lo malo es cuando ocupan esos lugares
sin haber hecho un trabajo político previo. Y ya se vio en Chiapas que ni siquiera las dejaron tomar posesión, precisamente porque ni siquiera estaban involucradas en las cuestiones políticas, y al momento en que se tiene que cumplir con la paridad, bueno, pues van ahí, pero la comunidad estaba bastante enojada y por eso no las dejaron tomar posesión. Entonces sí tenemos que ver que estas candidatas sean mujeres que tengan una trayectoria dentro de sus propios partidos políticos. Obviamente nosotros como autoridades electorales pues estamos pues de alguna manera pues muy limitadas, porque tampoco podemos ir hasta allá de que verificar que las personas que se están registrando como candidatas no tengan ningún lazo de parentesco, amistad con los hombres que se dedican a la política, pero sí lo que pueden hacer las propias mujeres y los hombres es estar vigilando los procedimientos internos de selección de las candidaturas para que precisamente se respeten los derechos de las mujeres que quieren participar, ¿no? Y vuelvo a retomar lo que decían también hace ratito aquí en una de las mesas, siempre los partidos políticos dicen, bueno, pero ¿de dónde las vamos a sacar? Bueno, es que somos más del 52% de la población aquí en México, y somos también más del 52% de las personas que estamos en la lista nominal de electores. Esto quiere decir que si las mujeres nos organizáramos, bueno, pues podríamos tener mucho más gobernadoras. Acuérdense que ahorita nada más tenemos una sola gobernadora, y inclusive, bueno, podría llegar alguna mujer a la presidencia de la República, ¿no? Si es que nos organizáramos y votáramos por las mujeres. Y aquí también tenemos que hacer mucha conciencia, ¿no? De que las mujeres realmente no estamos votando por las propias mujeres que son candidatas, porque si lo hiciéramos, pues obviamente ganarían las elecciones de una manera muchísimo más fácil, y no está siendo así. Pero precisamente necesitamos que estas mujeres que son candidatas tengan una trayectoria política, ya sea en sus partidos o en la propia sociedad civil, que no sean parientes de los candidatos o que por ese simple, de los políticos, o que por ese simple hecho se les haya puesto en la candidatura. Y también tenemos que ir tomando medidas en contra de la violencia política. Nosotros como Instituto Nacional Electoral, la semana pasada, precisamente para conmemorar el 62 aniversario del voto de la mujer en México, organizamos un evento que se llamó Violencia Política, porque precisamente es un tema que debemos de primero visualizar, porque a la gente luego no le gusta hablar de estas circunstancias que son muy complicadas, y también tenemos que hacer algo para ayudar a erradicar esta circunstancia. Entonces creo que también ahí las instituciones deberíamos de, como les decía esa vez, sumar esfuerzos para ver de qué manera se les puede propiciar a las mujeres condiciones que sean las más adecuadas para que puedan participar, ¿no? Pero sin violencia, sin temor, sin miedo. Entonces, sí hemos avanzado mucho, pero falta todavía muchas cosas por hacer, y ahorita el gran tema precisamente es la cuestión de la violencia política. También en el marco de ese evento que les cuento que se organizó el lunes 12 de octubre, la FEPADE presentó una línea y también una línea telefónica, y también a través de internet, una liga para poder hacer las denuncias de violencia política en contra de las mujeres, porque son muchos los casos que se ven de violencia política, pero son muy pocos los que realmente se denuncian. El fiscal nos estaba contando que en el año 2012 se hicieron 3 denuncias, y ya en el 2015 creo que subió como a 30 más o menos. Pero eso solamente es la punta del iceberg de todo el problema que está abajo, ¿sí? Entonces, sí, qué bueno que estamos aquí para celebrar, quiten esas caras, ¿no? No todo está tan mal. Sí hemos avanzado muchísimo, les decía, de manera cuantitativa, pero ahora también tenemos que buscar la manera de solucionar estos nuevos problemas, bueno, no nuevos no lo son porque ahí estaban, pero sí tenemos que buscar solucionar estas circunstancias que cada vez se vuelven más recurrentes y se vuelven más peligrosas para las propias mujeres. También por eso ese día del evento en el INE se le pidió a 4 personas que rindieran su testimonio, porque si alguna persona piensa que eso de la violencia política no existe y alguien lo inventó, eso no era cierto. O sea, ahí estaban 4 mujeres, y también les comento que nosotros hablamos con varias mujeres, aproximadamente como unas 15, 16, para ver quiénes querían ir al evento a dar su testimonio. Muchas estaban muy animadas, sí lo querían hacer, pero al final ya no aceptaron la invitación. ¿Saben por qué? Por miedo.
e inclusive las mujeres que sí fueron al evento y que nos apoyaron, yo he estado en contacto con algunas de ellas y también me reportaron que una vez que llegaron a sus entidades federativas, pues las circunstancias empeoraron mucho en relación con ellas, ¿no? Entonces, sí es un tema que está ahí, se los quería tratar. Perdón por arruinarles a lo mejor la celebración, pero tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando. Entonces, sí hay que festejar, hemos logrado muchísimo para las mujeres, pero faltan cosas por hacer y el tema de la violencia política tenemos que estarlo observando y haciendo algo para solucionarlo. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Agradezco la ponencia, la conferencia de la consejera Adriana Favela y hago énfasis en los retos que ella destaca. Si bien es cierto, en 1979, 26 años después de que se reconoció el derecho de las mujeres al sufragio, tuvimos la primer gobernadora en Colima, Griselda Álvarez. Lo cierto es que hoy, a 62 años del reconocimiento del derecho del sufragio a las mujeres, únicamente hemos tenido 6 gobernadoras más. Ahora, también hay que mencionar que en 26 estados de la República nunca hemos tenido una gobernadora. Y si bien es cierto, gracias al principio de paridad establecido en el artículo 41 constitucional en la pasada reforma electoral, vamos a tener más presencia de mujeres en los órganos legislativos. En el caso de la Cámara de Diputados Federal, un 42.4% y en la Asamblea Legislativa un 45.4%. Lo cierto es que en el ámbito del Poder Ejecutivo los datos no son tan alentadores. En Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, menos del 20% de sus municipios eligieron a una mujer como alcaldesa en las pasadas elecciones. Aún falta mucho por hacer y un tema ahora muy preocupante, como lo destacaba la consejera Favela, es la violencia política. Sin más que decirles de mi parte, únicamente abro el espacio para preguntas y respuestas que tengan a bien hacerle a nuestra ponente. Muchas gracias. ¿Me preguntan? Bueno, si no… por favor, adelante. Si le acercaran algún micrófono o no tenemos. Gracias. Secretarios generales, tenemos un incumplimiento en el caso del Distrito Federal de un partido político donde se incumplen precisamente las resoluciones de la Sala Superior. Y en el caso de la Asamblea Legislativa tuvo también que haber una impugnación por ahí por parte de la diputada Dunia Dunlop para que en efecto pudiera ella acceder a un escaño dentro de la Cámara local. Entonces, que nos pudiera retroalimentar de cómo se está trabajando en este tema para que en las siguientes elecciones precisamente no veamos a los hombres presidir siempre la posición número 1 de esas listas plurinominales. Gracias. Bueno, si me permiten, gracias por la pregunta. Ahorita nosotros lo que estamos haciendo es precisamente este tipo de análisis para hacer algún tipo de recomendaciones cuando ya lleguen las próximas elecciones. Acuérdense que tenemos un grupo de trabajo que tiene que ver con las cuestiones de género, que yo estoy ahí coordinando, y la idea es retomar estos análisis, mostrarlos a los integrantes del Consejo General para que se vayan tomando acciones y entonces en la próxima elección podríamos poner ya una regla en ese sentido que yo les decía, ¿no? De las 5 listas de representación proporcional a nivel federal, pues por lo menos que
2 estén encabezadas por personas de diferente género, ¿no? Que claro que se las van a dar a las mujeres, nos lo van a dar a nosotros, no a los hombres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros haríamos. Ahora, en relación con lo que usted comenta de un incumplimiento a una sentencia de la Sala Superior, pues ahí lo tendrían que denunciar. Hay unos procedimientos de inejecución de sentencia o incumplimiento de las sentencias, y ya la propia Sala Superior seguramente obligará a que se tomen las medidas necesarias para que se cumplan con estas sentencias. Y en relación ya con las cuestiones de los dirigentes de los partidos políticos, de los secretarios, y de toda ahora sí que la plana mayor de las dirigencias, pues obviamente la cuestión de la paridad tendría que llegar hasta allá, ¿no? Pero también se tendrían que estar modificando los propios documentos básicos. Algunos partidos creo que ya lo están tomando en cuenta, pero también, además de que se modifiquen esos documentos básicos o que ya algunos lo tengan contemplado como la cuestión de la paridad, lo más importante es que se lleve a la realidad, que eso es el otro paso que luego siempre nos falta, ¿no? Entonces, ahí también es importante que las propias militantes de los partidos políticos exijan ocupar esos lugares, obviamente a través de los procedimientos correspondientes, pero tiene que haber una exigencia por parte de la propia militancia. Acuérdense que cuando se trata de conflictos internos de los partidos políticos, solamente los que forman parte de ese partido político o quieren formar parte son los que tienen legitimación para cuestionar esas situaciones. Entonces sí necesitamos también que las mujeres participen más, para que también los partidos no estén siempre con su dicho, ¿no? De dónde vamos a sacarlas, si las mujeres están ahí, pero si no exigen también sus derechos, se vuelve un poquito más complicado que un mayor número de mujeres puedan llegar a ser presidentas, inclusive, de los partidos. Ya hemos tenido varias presidentas, ¿no? En el PRI, en el PRD, en otros varios partidos políticos. En el PAN ya tuvimos una secretaria, ¿no? Pero necesitamos que un mayor número de mujeres accedan a esos cargos. ¿Y por qué es importante? Pues porque las mujeres y los hombres se complementan en su visión, ¿sí? Entonces, a veces podemos ver algunas otras cosas que tal vez a los hombres no les llama tanto la atención o no les interese tanto, ¿no? Entonces, pues gracias por la pregunta. Ya hay otra pregunta, por favor. ¿Está previendo poner requisitos para las mujeres que se quieran postular o a algún cargo para las próximas elecciones? ¿Y usted considera que que el poner requisitos ya sería para las mujeres que si están en los partidos políticos, sería una forma de prever la violencia política? Bueno, gracias. A ver, es que los requisitos para poder ser candidata vienen en las propias constituciones y las leyes electorales. Pero del personal que tienen los institutos políticos, vamos a decir, si se están diciendo que las hermanas, los familiares, yo la pongo como mujer para cumplir con la cuota de género, si ya soy líder en el partido, si tengo una carrera en el partido, los requisitos los podría el instituto. A ver, gracias por la pregunta. A ver, primero, yo lo que les decía es que no hay nada en contra de las mujeres que son familiares, de los hombres que se dedican a la política. Obviamente puede haber mujeres que estén dentro de la política y que ya tengan su propia trayectoria. Eso está perfectamente bien y no creo que haya problema con eso. El problema es cuando hay una persona que es un hombre que se dedica a la política, que no puede ocupar la candidatura porque se tiene que cumplir con la cuestión de la paridad, y entonces toma a su mujer, a su hija o alguna amiga conocida o lo que sea, y entonces le asignan la candidatura. Eso es lo que yo creo que debemos de estar vigilando, pero no solamente las autoridades, más bien lo tienen que hacer también los propios militantes de los partidos políticos. Si una mujer tiene su propia trayectoria, con independencia de que sea esposa, hija, sobrina de algún hombre que también se dedica a la política, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de dos circunstancias totalmente diferentes. O sea, estamos hablando de mujeres que sin tener ningún vínculo con la cuestión política, de repente, por una cuestión circunstancial, ya son candidatas, cuando esas candidaturas tenían que haber sido ocupadas
por sus esposos, por sus padres o por sus familiares, ¿no? Eso es lo que yo creo que debemos de ir erradicando. Si toda la familia se dedica a la cuestión política y tienen una trayectoria, pues qué bueno, o sea, eso no se podrá estar criticando. Y yo les comentaba el caso de Chiapas, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, un hombre que era el candidato a presidente municipal, finalmente quedó sin efecto su candidatura, pone a la mujer, o sea, la esposa de este señor, que no tenía ninguna trayectoria, y finalmente ni siquiera, bueno, sí ganó la elección, pero ella no pudo ocupar el cargo por las presiones que tuvo y tuvo que salir de su comunidad. ¿Y que finalmente se logró? Que el hombre, su esposo, que era síndico, ahora entonces está fungiendo como presidente municipal, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que no debemos de hacer. O sea, no tenemos que darle tanta vuelta a las cosas, ¿sí? Tenemos que ser como más claros y más, pues, como honestos con lo que estamos haciendo, ¿no? Pero gracias por la pregunta. ¿Ya no hay ninguna otra pregunta? Nada. Bien. Agradecemos a la consejera Adriana Favela su brillante recorrido en el tema de la paridad y violencia política. La consejera electoral, maestra Dania Paola Rabel Cuevas, nos hace el favor de entregar el reconocimiento correspondiente. Gracias. Pues muchísimas gracias. Bien, es así como llegamos a la conclusión de esta conmemoración y por supuesto por haber contado con su placentera presencia de todos ustedes. Buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Gracias a ustedes, en verdad. Oye, pero este tema aquí está muy complicado. Sí, sí, está escabroso. No, y el tema de la violencia política está terrible, está terrible.